Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tirel, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en que analizaremos los grandes cambios que se están produciendo en Ecuador y el mundo por el coronavirus. Este análisis es realizado por un médico que dice saber más por viejo que por diablo y que ha trabajado en la Amazonía, los Andes y la costa del Pacífico de Ecuador. Empezaremos diciendo que este mundo pues estaba dividido en, por tres potencias, ¿no? Las tres potencias gobernaban diferentes espacios del planeta Tierra y tenían la gran influencia. Para empezar, está Estados Unidos, como ustedes saben, cuna y máximo exponente del capitalismo industrial, del capitalismo innovador, que prácticamente creó una obsesión a nivel mundial por el enriquecimiento rápido. Después hay que agradecer a este sistema, a este modelo económico, lo que se llama la producción en masa. Inventaron formas de producción en serie, de producción en masa, y fueron los máximos innovadores que existen en el planeta, lo siguen siendo, pero bueno, que ahora tienen más competencia, creando un sistema donde elegir y la libertad se convirtieron en una posibilidad real para todos los seres humanos que habitaban en ese territorio. Pero, desgraciadamente, el sistema funcionó exitosamente hasta que la pobreza en el mundo se fue incrementando. Ellos han ido concentrando la riqueza del planeta Tierra, inclusive la riqueza de su propio país, en muy pocas manos. Esta gran concentración de la riqueza en América Latina, que es la fuente de sus materias primas y de su mano de obra barata y también su mercado de consumidores, ha significado que en América Latina la pobreza diera origen a otras posibilidades ideológicas, como la ideología de la liberación, el socialismo del siglo XXI, el narcotráfico y el tráfico humano acompañado de las olas migratorias. La pobreza se ha propagado tanto en América Latina porque no se trata solamente de una pobreza porque ya no hay recursos básicos para la vida, sino que es una pobreza comparada, una pobreza en que los seres humanos se piensan que son pobres porque no tienen lo que tiene el vecino. Esta pobreza comparada es peor que la pobreza por falta de recursos básicos, porque en la pobreza comparada el individuo no solamente que carece de lo que él quiere, sino que dispone de vehículos, computadoras, celulares, casas y todo lo que normalmente podría decirse para una generación anterior o dos generaciones anteriores era lujo. Sin embargo, ahora parece que no. Tener una casita propia, tener celular, tener computadora, tener carro, ya no es cosa de ricos, es cosa de cualquiera. Y esto es lo que hace grave la situación, porque ese individuo que tiene estas posibilidades se convierte en un individuo que tiene capacidades para violar, para introducirse, para cambiar, para romper con el sistema, mucho más que lo que tiene un pobre, un campesino que no tiene nada, que para hacer una transformación necesita tener miles de personas que estén al lado de él, hacer grandes manifestaciones, y el otro no. Para romper su pobreza, pues tiene la facilidad de que, bueno, compra un motor, dos motores, una lancha y hace narcotráfico. Es así como nace el gran problema de los Estados Unidos, que al ser un concentrador de la riqueza y
al tratar de ser un intervencionista en las elecciones de todos los países del mundo, en especial de los países latinoamericanos, donde procura poner gobiernos, donde maneja la policía, maneja el ejército y se vuelve enemigo de los países que no tienen control de su ejército y de su policía, como Cuba, Nicaragua o Venezuela, hace que Estados Unidos se enfrente a un dilema que puede significar el fin de su sistema, porque ya tiene estados hispanos, porque ya tiene estados donde la mayoría son hispanos, como México, California, o donde tienen santuarios para los hispanos, como Nueva York. Y estos estados que son los más ricos, curiosamente los más ricos son los que tienen más latinoamericanos, tienen la posibilidad de decir adiós a la Unión, porque simplemente la Unión ha creado una doctrina racista en la que se manifiesta y califica a los latinoamericanos como narcotraficantes y violadores, según Donald Trump, y de los que hay que separarse, para lo cual está construyendo un muro, y discrimina porque hablas español, porque practicas la iglesia, eres miembro de la Iglesia Católica. Entonces estas cosas comienzan a crear en Estados Unidos malestar social. Hoy, Estados Unidos es el país más vulnerable al coronavirus, el que más personas tiene, aunque tenga menos víctimas en proporción a la cantidad de infectados, el que tenga mayor cantidad de infectados que todos los países del mundo, hace que todo el concepto de la supremacía norteamericana, de la omnipresencia norteamericana, se venga abajo. Ya no son invulnerables, son vulnerables, son débiles. Y se reconocen ahora que son débiles porque es el país que tiene más enfermos crónicos. ¿Qué enfermos crónicos tiene? Ya comenzó con el primer problema, la obesidad, pero a eso se le sumó el problema de la hipertensión, de la diabetes, de la dependencia de drogas. Y no eran solo de la cocaína. La receta médica, el uso de opiáceos, se convirtió en uno de los principales problemas. Se crearon las denominadas clínicas del dolor, donde los médicos recetaban opiáceos y el negocio era increíble. No era un negocio de los médicos, eran negocios de narcotraficantes que traficaban con medicinas industriales de sus fábricas. Y así el fentanilo y otros derivados opiáceos se convirtieron en la plaga de exterminio de la población norteamericana, llegando a matar 50,000 personas en un año, mucho más de lo que va a matar el coronavirus. Tenía además una gran población de gente que tenía que vivir en cualquier parte, vagabundos, gente que tenía que vivir en sus carros, no tenían ubicación fija, sus vehículos, en sus trailers, se movían de un lado al otro, lo que hacía más fácil que sean portadores de la enfermedad. Una gran movilidad interna, por el tren, por el autobús, por el avión. Y finalmente, una gran masa de migrantes e indocumentados e ilegales de todas partes del mundo, la mayoría de América Latina, que para no ser expulsados de los Estados Unidos no recurren a los servicios médicos, no se identifican como enfermos, se convierten en portadores secretos de la enfermedad y la cosa se complica más. Así pues, Estados Unidos ha pasado a ser del país más poderoso del mundo al país más vulnerable del mundo. Vale señalar que también es vulnerable porque ha perdido la guerra de Afganistán, ha perdido la guerra de Siria, perdió la guerra de Vietnam, perdió la guerra contra los contras, no puede con en la guerra contra la guerrilla colombiana, lo que demuestra que su medicina, que es la más cara del mundo, y su ejército, que es el más caro del mundo, aparentemente no son eficientes. El siguiente problema es China. Pues China se convirtió en el gran problema competidor de Estados Unidos
en lo que se llama la producción industrial. Esta producción industrial china facilitó a todo el mundo el tener cosas que antes eran imposibles de tener a un precio extraordinariamente bajo. Zapatos, bicicletas, autos. Bueno, ¿qué no puede producir China y qué no puede producir de manera barata? Así, el trabajo de la gente china de 1.400 millones de habitantes se convirtió en megaciudades, en megaconstrucciones, en una producción increíble de todo, de partes, de productos, pero el precio que tenía que pagar China por eso era contaminación. La contaminación se sumaba a que sus empresas, como por ejemplo las empresas pesqueras, las flotas pesqueras que tienen, aceleran la extinción en el planeta. Entonces, China se ha convertido en una amenaza para el planeta Tierra por la contaminación y porque acelera la extinción de especies. Ya vemos que come de todo, y justamente el comer animales que antes eran salvajes, como el pangolín, por ejemplo, o inclusive los murciélagos, se les acusa de que es la causa origen de esta enfermedad. Así pues, esta gran empresa, esta gran iniciativa tecnológica, esta revolución del abastecimiento de productos industriales en el mundo, que es China, que además se ha convertido en el mayor megaconstructor del planeta. Construye centrales hidroeléctricas como la Coca-Cola Sinclair en Ecuador, que es la más grande que tenemos en el país y que da energía eléctrica a Ecuador, Perú y Chile. Has cambiado todo el panorama de China y nos preocupa porque China llegó a ser el foco de donde nacen los virus, especialmente virus respiratorios, porque ya sabemos que los otros virus, como los virus de la chikungunya, el Zika, nacieron el uno en Brasil y los otros virus que utilizan vectores básicamente siguen siendo producidos en África. Las enfermedades rurales como el ébola, por ejemplo. Nos queda por entender lo que está pasando con Rusia, qué es el papel de Rusia y si ese sistema realmente funciona y es una perspectiva de esperanza para el mundo, o tenemos en el planeta Tierra que inventar nuevas formas de hacer gobierno, de hacer país, de hacer naciones, de hacer unidades de naciones. Sabemos que en Rusia nace prácticamente, bueno, hubo el Imperio Ruso, luego hubo la URSS, ahora hay la Federación de Rusia. Se autoextinguió la URSS. ¿Por qué se autoextingue la URSS? Básicamente la autoextinción de la URSS parecía imposible. Era un sistema de gobierno que proponía la igualdad de todos los seres humanos y daba a todos la misma posibilidad. Por tanto, en 1917 se convirtió en el sistema de gobierno que por primera vez dio iguales posibilidades a los hombres y las mujeres. Segundo, que pensaba en la redistribución de la riqueza en ese enorme país de 17 millones de kilómetros cuadrados, 3 veces, es prácticamente el doble del tamaño de Estados Unidos. Pues redistribuir la riqueza parecía un imposible, pero se dio. Consiguieron redistribuir la riqueza, todo el mundo tenía derecho a la educación, a su casita, recibía agua potable, electrificación, atención médica, educación, fantástico. Todo el mundo tenía las mismas posibilidades. Crearon un sistema fantástico. Pero este sistema, que se basaba fundamentalmente en la solidaridad, porque ustedes saben que Rusia había resistido la invasión napoleónica, la invasión nazi, y este país emerge de un sistema de guerra de guerrillas. Es un país eternamente guerrero desde su origen, ya con la época de Iván el Terrible, que invadieron toda Asia y sacaron a los mongoles. Con eso se convirtió en un país de guerreros, y este país de guerreros pues creía que el militarismo, el autoritarismo era un mecanismo para conseguir justamente la igualdad y la redistribución. Sin embargo, un país que nació de la resistencia, que nació de la sumisión a autoridades militares, a fuerzas militares, primero a zares, después al Partido Comunista, ahora a Putin,
piensa en una respuesta armada ante la situación mundial y ha desarrollado el ejército competidor de los Estados Unidos y el único ejército que hasta el momento ha tenido victorias contundentes frente al ejército norteamericano. Y las victorias contundentes son, pues, Siria, la más notable de ellas, pero también la que tuvieron en Vietnam y también la que tuvieron en la Guerra de los Contras. Así pues, aparecen los tres sistemas y aparentemente ninguno de los sistemas puede responder a lo que está generando el coronavirus en este momento. El coronavirus en este momento plantea que todo el planeta es vulnerable, que el conocimiento no puede estar acaparado por un país, que no puede haber una riqueza concentrada, que no puede haber un poder absoluto e intimidatorio, que todos tenemos que ser solidarios y cooperar. Esto es lo que fractura en este momento a Estados Unidos, a Rusia y a China. Muchas gracias.